right. Good evening. Here, people here and people there. And yeah, the English-speaking people and my Spanish friends. Buenas tardes a todos y todas, a la gente aquí, a la gente allí, a mis amigos y amigas en España. ¿Me oís? ¿Se me oye bien? Vale, gracias. Tashi is nibbling on Parece que some Tashi fruit. está... No sé si Tashi es el gato de Yamian, que está por aquí Yeah, so dando welcome vueltas. Bueno, for the second model, the bien. model on how to meditate. Bienvenidos al segundo módulo, el módulo de cómo meditar. Vamos a ser todos unos grandes yogis después de esto. Bien, tenemos dos sesiones para este módulo en particular y después tendremos la sesión de discusión o de revisión. Antes de comenzar, es siempre bueno generar una buena motivación, como ya hemos mencionado en ocasiones anteriores. Bien. Puedes tratar de generar una motivación que parta de el intentar transformar tu mente y ser un mejor ser humano a partir de ahí, o incluso hasta llegar hasta la iluminación plena. Tienes todo ese rango motivacional, por así decir. Trata de generar la motivación con la que te sientas más cómoda. Si quieres, puedes visualizar al Buda Sakyamuni frente a ti, rodeado de seres incontables. Todos están atravesando dificultades físicas y mentales. Trata de pensar qué maravilloso sería ser capaz de ayudarles a todos. Para generar una conexión auspiciosa, positiva, a partir de nuestro interés por ayudarles. Y con esta motivación, imagina también que están acompañándote cuando recitamos las oraciones. Fundador, dotado, destructor, trascendental, que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, conductor supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado, destructor, trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los Shakyas, ante ti me postro, hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Fundador, dotado, destructor, trascendental, que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, conductor supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado, destructor, trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los Shakyas, ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Fundador, dotado, destructor, trascendental, que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, conductor supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado, destructor, trascendental, glorioso, conquistador, subyugador del clan de los Shakyas, ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. La inefable, inconcebible e indescifrable perfección de la sabiduría, no producida e imperecedera de la naturaleza del espacio, objeto de la sabiduría trascendental de conocimiento inigualable, ante la madre de los victoriosos de los tres tiempos me postro. Tayata Om Gate Gate para Sangate Bodhi Soha, Tayata Om Gate Gate para Sangate Bodhi Soha, Tayata Om Gate Gate para Sangate Bodhi Soha. Chu Bartu Dagni Kyapsu Chi Dagi Choni Gipe Sonam Ki Trola Penshi Sangye Trupara Sho. Sangye Drew Bar Show.
Yeah. So here it says, Aquí dice, en el último verso que hemos recitado, tomo refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y la Sangha, que por los méritos que he creado por escuchar el Dharma, puede llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. ¿Qué significa todo esto? Sería bueno saberlo, porque lo recitamos muchas veces. Bien, básicamente tendremos un módulo específico para explicar el refugio. Significa moverse en la dirección segura en la vida. Si quieres felicidad y no quieres sufrir, es bueno ir en una dirección que te aproxime a la consecución de esos deseos. Y de eso va la toma de refugio. No tomamos refugio en las estatuas o los objetos. El verdadero refugio es nuestro propio logro de las cualidades de la mente. El verdadero refugio es tu desarrollo futuro, por así decir. El último módulo hablaremos del potencial búdico que tenemos, el potencial que está ahí por naturaleza. Nuestra mente tiene toda clase de buenas cualidades en potencia. La mente primordial está completamente libre de cualquier tipo de mancha, de aflicción, de engaño. Ese es el potencial búdico natural, pero también está el potencial búdico que necesita ser desarrollado. De eso estamos hablando ahora mismo. Necesitamos desarrollar ese potencial para ser un ser completamente despierto. Un ser despierto, un ser liberado, o incluso para ser un mejor ser humano, ¿no? Piensa en términos de neuroplasticidad, si te sientes más cómodo con en términos científicos, ¿no? Es posible cambiar hasta cierto punto para ser una persona más fácil, más feliz también. Para ser una persona más valiosa, ¿no? en la vida. Entonces, cuando dices, tomo refugio o voy por refugio hasta que alcance la iluminación, se refiere a tomar una dirección segura que te lleve a tu futuro desarrollo, que te establezca en ese camino de desarrollo futuro. ¿Para qué? Para desarrollar al máximo esas cualidades de la mente, porque queremos felicidad y no queremos sufrir. Eso es un deseo innato que tenemos. Cuando mientras soñamos, nos despertamos, mientras estamos aquí sentados, sin esfuerzo, ese deseo de ser felices y de no sufrir es innato, está siempre presente. Hace un par de semanas tuve una experiencia muy interesante, porque la enfermedad, en fin, simplemente te sucede, no hay nada que puedes hacer para evitarla, en fin. Es decir, está más allá de nuestro control. Entonces, cuando nos enfermamos, por ejemplo, nadie dice, a ver si puedo estar un poco más tiempo enfermo. No, todo el mundo quiere sanarse. Es una expresión de ese deseo innato que tenemos. Sucede lo mismo con el deseo de ser felices. Estás de vacaciones o tienes un sueño estupendo, quieres mantenerlo, ¿no? Ese deseo interno está siempre presente, pero ¿cómo conseguir esto en la vida? Ese es el punto, ¿no? Y cómo hacer la vida significativa, cómo darle sentido. Cuando yo tenía 20 años o 20 y pico y era un estudiante, pues eso, me dedicaba a salir de fiesta y fumar un poco y cosas así, ¿no? Pero luego llegas a la conclusión de que hay algo que falta, hay algo que no está, que no es 100% satisfactorio, ¿no? En la vida, a pesar de hacer todo esto. Es decir, la felicidad no viene solo de fuera.
Porque cuanto más cosas tienes o más cosas haces ahí fuera, no significa que eres cada vez más feliz. No, necesitamos un cierto desarrollo interior. Para eso, el refugio nos sitúa en esa dirección hacia nuestro desarrollo futuro, para eliminar las aflicciones y llegar a ser Budas. Desarrollar ese potencial búdico que ya hemos discutido aquí anteriormente. Entonces dice, nos refugiamos en Buda, Dharma y la Asamblea Suprema. Hablaremos de esto después. ¿Qué es el Buda? ¿Qué son las enseñanzas de Dharma? ¿Qué es esta Asamblea Suprema? Que por los méritos que he creado al escuchar el Dharma, que llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Hay una diferencia entre una motivación, como la que hemos generado ahora, cuando hacemos alguna práctica, primero generamos una motivación, luego hacemos las cosas lo mejor que podamos y luego dedicamos. ¿Qué significa dedicar? Al final de la sesión, ¿no? Que tenemos estas oraciones de dedicación, por ejemplo. Hay una dedicación, una diferencia entre hacer una oración y hacer una dedicación. Hacemos oraciones todo el rato estamos rezando. No pienses que para rezar hay que juntar las manos y ponerse de rodillas y ponerse delante de una imagen. Quiero esto otro. No. En este sentido, rezar o recitar una oración es una especie de deseo, ¿no? Aquí lo que hacemos es un rezo, una oración formal, ¿no? Que llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Pero una dedicación es una oración muy, muy, muy específica, porque significa que Mira, todavía tengo como estos restos de tos del COVID. Bien, la dedicación, lo que dices es, por haber hecho esto bueno, lo que sea, que esta otra cosa suceda, ¿no? Que consiga tal cosa. Con la dedicación dedicas una cantidad de virtud creada con un propósito específico. Algo pasa hoy, no sé qué es. Bien. Dedicar significa que tienes una cantidad de acciones positivas y dices que esto sirva para conseguir tal cosa, ¿no? Igual que semillas que plantas para conseguir los frutos, ¿no? Y poder cosecharlos. De forma similar, dedicamos de esa manera. A ver, si haces cosas buenas, al final el resultado es positivo siempre, ¿no? Pero es un poco como el río, ¿no? El río al final acaba siempre en el mar, ¿no? Pero puede dar muchas vueltas. Si dedicas, haces que vaya directo, ¿no? Si dices que por esta y esta y esta virtud, que yo llegue a ser un mejor ser humano, o que yo consiga la iluminación, o que yo consiga la iluminación. Eso hacemos con la dedicación. Y eso dice aquí en la última oración, en la oración de refugio, que por los méritos que he creado al escuchar el Dharma, porque escuchar el Dharma significa las enseñanzas de Buda. Si escuchas las enseñanzas de Buda, o escuchas cosas que te ayudan a cambiar tu mente o a transformarla, eso es algo positivo. Entonces, ese mérito, ese potencial positivo que has creado con esa escucha, tratas de dedicarlo para llegar a ser un Buda y beneficiar así a todos los seres.
Bueno, voy a enseñaros un poquito de tibetano porque es auspicioso. Sangye Chodan Songki Jongnamla. Sangye, el primer verso en tibetano significa Buda. Sangye, Sangye. Buddha sería la palabra en sánscrito y en tibetano tiene dos términos, San, Gye. Eso es muy interesante. ¿Qué significa ser un Buda? Sang significa eliminar todas las faltas de la mente o todas las obstrucciones de la mente o todas las aflicciones. Las aflicciones, sus semillas y las improntas. Una mente completamente, es decir, la mente de un Buda es una mente completamente libre de todas estas obstrucciones. Sang. Gye significa perfeccionar, incrementar o haber desarrollado completamente todas las cualidades. Sangye significa eliminar todas las faltas y conseguir todas las cualidades, conseguir desarrollar al máximo todas las cualidades. Sang, eliminar faltas. Gye, desarrollar o completar todas las cualidades. Ese es el significado de un Buda. Alguien que ha eliminado todas las obstrucciones de la mente y ha desarrollado al máximo todo su potencial, todas sus cualidades. Así entendemos un poco mejor lo que significa este verso. El budismo no es realmente una religión en el sentido de que creemos en un creador y le rezamos a este ser superior, esta entidad o esta persona o lo que sea. El budismo en tibetano, bien, hoy pasa que me da por hablar de tibetano. Bueno, Nangpa. Un budista o una budista es Nangpa. Nang significa dentro y Pa significa persona. Una persona interior. Desde el punto de vista de la práctica interior, de la práctica de la mente, de la transformación de la mente. Ese es el significado de ser budista. Un practicante interior, un practicante que transforma la mente. No tomas refugio y fuera. Hay aspectos de la oración así, ¿no? Pero esto no es lo fundamental. Tomas refugio para dirigirte. Tomas refugio en tu propio desarrollo. Y ese es el significado de ser budista, un ser interior. Ser interior en el sentido de un ser que desarrolla, que trabaja con su mente. Hoy tengo aquí algunas notas para la clase de hoy. Hay dos cosas que quiero comentar. Motivación y dedicación. Dos aspectos que vamos a tratar mucho. Y es bueno eso, explicarlos para entenderlos bien. La motivación, ¿por qué es tan fundamental? Porque todo lo que hagamos física, verbal o mentalmente depende de la motivación, depende de la intención. Todo lo que hagamos positivo, todo lo que hagamos negativo, siempre está precedido por un estado mental. Matar a otro ser humano, no sé si os conté la historia de este amigo que tenía en la cárcel de Bangalore, que había matado a otra persona, una persona muy agradable que hacía mucho trabajo a favor del resto de presos, ¿no?, en la cárcel, pero perdió el control de su mente durante 5 minutos y mató a otro ser humano. Significa, cada acción que hacemos físicamente para beneficiar o dañar a alguien proviene de una actitud previa. Igual que asistir a hacer este curso, proviene de una intención mental, de una actitud, y eso motiva nuestro comportamiento, nuestra conducta física y verbal. Podemos hablar agradablemente a alguien o podemos gritarle. Todo eso está precedido por un estado de consciencia. Es decir,
La conciencia es muy, muy importante. Si quieres ser feliz, la felicidad viene del interior. Si quieres ser un buen ser humano, tiene que empezar con la intención, con la motivación. Por eso se llama a un budista o a una budista se le llama un ser interior, porque se trabaja primero a nivel interior y luego eso se refleja en su conducta exterior con los demás. Por eso es fundamental la motivación. Luego tenemos este potencial búdico que tenemos que desarrollar. Tenemos el potencial búdico por naturaleza y el de desarrollo. La última vez que hablé de esto, entiendo que no es muy fácil de entender inicialmente, pero bueno, significa que nuestra mente tiene el potencial de ser un Buda. ¿Por qué? Porque tiene la causa sustancial correcta, adecuada. Es decir, nuestra mente más sutil está libre de cualquier imperfección. Además, nuestra mente está vacía de existencia inherente, es decir, no existe por sí misma. Ya habéis oído hablar de vacuidad, algunas de vosotras, pero la vacuidad significa algo que está vacío de algo. Es como una cualidad, la vacuidad aquí. Es decir, nuestra mente está vacía de existir de forma inherente, en el sentido de que nuestra mente está vacía de ser independiente. ¿Por qué? Porque nuestra mente es dependiente. Todo es de la naturaleza de la originación dependiente. Nada existe por sí mismo, por su propio lado. Y eso es cierto por la copa, por nuestro cuerpo, por nuestra mente. Todo siempre existe en relación a algo más. Nada existe por sí mismo. Todo existe de forma relativa a algo más. Nunca por sí mismo. Nuestro cuerpo depende de muchas cosas para su existencia, ¿no? Para mantenerlo vivo. Si te levantas por la mañana y es como un milagro, que está todo funcionando. Pero esto depende de un montón de causas externas. Y también es cierto para nuestra mente. Nuestra mente, vemos algo, escuchamos y luego pensamos. Siempre hay una dependencia. Hablaremos de esta filosofía más en detalle cuando tratemos el tema de la vacuidad. Pero bueno, lo estamos introduciendo poquito a poco porque no es un tema fácil, pero es muy, muy, muy interesante. Y hay, en el campo de la mecánica cuántica, Carol Rovelli, por ejemplo, un científico muy respetado, escribió muchos bestsellers populares traducidos a 40 lenguas. Cuando este científico estaba leyendo los escritos de Nagarjuna sobre vacuidad, sobre originación dependiente, este científico dijo, es increíble que esta persona ya estaba hablando de estos conceptos tan afines a la mecánica cuántica hace 2000 años, ¿no? Las cosas no existen tal y como aparecen de forma tan concretas. Si lo analizas, no hay nada concreto ahí. Y eso es la corriente principal de la mecánica cuántica. Es decir, nuestra propia mente no existe por su propio lado. Nuestra mente también está vacía de existencia intrínseca. Vacuidad no significa nada. No, significa estar vacío de algo. Podemos decir que la habitación está vacía de tener un elefante ahí. Significa vacía de algo. Nuestra mente está vacía de existir o de existencia inherente. Es decir, nuestra mente está vacía de existir por su propio lado. ¿Por qué? Porque nuestra mente no existe por su lado. Hablaremos más tarde de esto, en otro momento.
Esto significa que, porque la mente está vacía de existencia inherente, tiene el potencial para cambiar. No existe por sí misma sin cambio. Depende de muchos otros factores. Eso significa que tenemos este potencial increíble para cambiar. La última vez, bueno, este es un aspecto de nuestro potencial búdico por naturaleza, o del que ya estuvimos hablando. Y luego está el otro, el potencial búdico para ser desarrollado. El potencial búdico por naturaleza es que nuestra mente está vacía de existencia inherente. Ya dijimos que los aspectos más sutiles de la mente están libres por completo de aflicciones. Eso es la realidad convencional de la mente. Pero no os preocupéis mucho por esto ahora. A ver, volveremos a este tema más adelante. El otro aspecto es el potencial búdico que necesita ser desarrollado. Desde la mente que tenemos ahora hasta llegar al Sangye, eliminar todas las faltas y conseguir desarrollar al máximo todas las cualidades. Ahora mismo estamos ahí en mitad, bueno, estamos abajo, ¿no? Un poco, y queremos llegar arriba. El curso de Descubre el Budismo, hablamos de eso va el curso, ¿no? Desde qué hacer para pasar desde donde estamos hasta la iluminación. Este es el potencial búdico, ese espacio que tiene que ser desarrollado. También hablamos en la última ocasión de las emociones destructivas que nos causan sufrimiento. Estas emociones destructivas, perturbadoras, aflicciones, etcétera, necesitan eliminarse. Si eliminas todas las faltas, significa que hay que eliminar estas emociones. ¿Cómo lo hacemos? Hicimos una meditación breve la última vez para analizar qué nos hacía la ira a nosotros y a los demás desde un punto de vista del observador. Pero hay que transformar la mente. Observar es un punto de partida, pero no es suficiente a la hora de transformar la mente. Necesitamos meditar. ¿Qué significa meditación? La meditación en tibetano, el término... Hoy hablo mucho os estoy explicando muchas palabras en tibetano hoy. Bien, GOM. GOM, el término tibetano para meditación, significa habituarse a algo positivo. Habituar tu mente, familiarizar tu mente con algo positivo. No es algo mágico, que ahora es muy común, ¿no? Pero al principio la gente decía, wow, esta persona está meditando, wow, increíble. Como si fuera una secta o algo así. No. Hoy en día está mucho más normalizado, ¿no? Tú le decías a alguien, oh, he meditado, y te empezaban a preguntar por viajes astrales o viajes en el tiempo, rollos así. No, se trata de estableces nuevos patrones que vas construyendo, reforzando en tu mente, nuevos patrones positivos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tipo de meditación tenemos para llegar a eso? Bien, hay dos tipos de meditación. Podéis escribirlo si queréis, si no habéis oído de esto antes. La meditación de emplazamiento o concentración, la veréis en el material del módulo, la veréis traducida en ocasiones como concentración, meditación de concentración o de emplazamiento, de estabilización. Te concentras, emplazas tu mente en un objeto para desarrollar concentración. Necesitas concentración por varias razones. Un aspecto simple de la concentración es que si no te concentras, no puedes mejorar. Lo mismo que si lees un libro. A ver, no tengo aquí tantas notas, ¿no? Pero bueno, si estás leyendo un libro y no te concentras, ¿y dónde estaba? Uf, tengo que empezar otra vez. ¿No? ¿No os ha pasado eso? Es decir, hay una falta del factor mental de la concentración. Necesitamos desarrollar eso, porque de otra forma meditas y nuestra mente, ¿dónde se va? ¿Dónde se va?
¿Dónde te vas? A Londres. Cuando estás en Londres, ¿dónde se te va la mente cuando meditas, no? ¿Al parque o St. James? O, en fin, si estás meditando y tu mente se está haciendo todas estas cosas, ¿no? Visitando estos sitios, es una pérdida de tiempo. En el budismo, la distracción es una pérdida de tiempo. Es decir, necesitas una cierta cantidad de concentración para ser productivo o productiva. Es algo muy lógico. Tienes un cierto tiempo y en ese tiempo, si no te concentras, lo pierdes. Piensa en la oficina, en el trabajo. Daniel Kahneman, for example, one journalist in the field of psychology, and I probably know his books. Daniel Goleman, sí, el autor de inteligencia emocional y libros afines. Focus. Tiene un libro más, ese es su libro más reciente. Bien, es muy interesante. Sí, tiene como este patrón de una U invertida que hay tiene dos extremos. En estos dos extremos no hay actividad en la persona, en estos dos extremos de la U invertida. Claro. En estos dos extremos serían situaciones en las que la persona no es nada productiva. En un extremo estaría, por ejemplo, el de la ensoñación, en la que no estás haciendo nada, y el otro sería, estás tan estresada que tampoco puedes producir nada, hacer nada. Pero si estás en el centro de esa curva, que ni estás soñando ni estás estresada, ese es tu culmen de la productividad, ¿no? Por ejemplo, la meditación es similar. Si te despiertas en mitad de un sueño profundo y tratas de meditar, ahí tu mente está pegajosa y como que no se mueve, ¿no? Te acabas de despertar, estás todavía muy somnoliento, intentas meditar justo ahí y en India tienes hacen las carreteras con el alquitrán, lo calientan en unos bidones enormes y lo van echando mientras hacen la carretera. Cuando el alquitrán no está totalmente caliente, no se ha licuado suficiente como para trabajar con él. Pues es un poco así nuestra mente, ¿no? Cuando te levantas, nuestra mente todavía no está licuada suficiente como para trabajar con ella, ¿no? Entonces, imagínate, te tomas 4 o 5 capuchinos, bien fuertes, bien cargados, y tu mente está a toda leche. Estos son esos dos extremos, ¿no? Desde la somnolencia hasta una excitación excesiva. Esos serían los dos extremos de este ejemplo, de esta curva invertida de Daniel Kahneman que estamos comentando. Entonces, la meditación en concentración tiene que ver con desarrollar la concentración, porque necesitamos concentración para pensar sobre las cosas y para transformar nuestra mente. Y si no nos concentramos, perdemos el tiempo. Tenemos que saber lo que es la concentración. La meditación no es solo tratar de pasarlo bien mientras te sientas y relajarte y tal. Eso es un efecto positivo, es un resultado positivo de la meditación, pero no es el objetivo. El propósito de la meditación es transformar la mente. Eso es importante saberlo. Tenemos que saber qué es la meditación, porque si no es muy fácil perder el tiempo. Cuando era joven, cuando me volví espiritual y dejé la vida nocturna y tal, con las fiestas, y también sí, empecé a practicar artes marciales, taekwondo, kung fu, tai chi, qigong, y luego medicina china. Y yo pensé, esto es muy interesante, pero luego salía otra vez los fines de semana, etcétera, etcétera. En fin, no conseguí cambiar nada, ¿no? Me iba de viaje así haciendo dedo, era por entonces muy fácil hacerlo en Europa.
So then once I had like, what is it, 10 days, 2 weeks off, I thought, oh, I'll just hitchhike to Austria. Una Find a vez place and I'm gonna do pensé, virtual tengo 10 o 12 días lifestyle libres, me voy a Austria haciendo autostop y voy a hacer holiday. unas vacaciones espirituales, me voy a sentar allí debajo de un árbol o algo así. Y no tenía ni idea de cómo meditar. Simplemente estaba perdiendo el tiempo, básicamente. Es decir, es muy importante saber qué es la meditación y cómo se hace. No es solo relajación. La relajación es un producto de la meditación, pero no es el... Para eso te puedes dormir y ya está. Como mis amigos en España, no saben mucho de la siesta. Pues eso. Es decir, es muy importante en el budismo. Buda dijo, sigamos el camino medio. Tu mente, saber cuándo es tu mente más productiva, eso es muy, muy importante. Entonces, bueno, volvemos, tenemos estos dos tipos de meditación, la meditación de concentración o de emplazamiento o de estabilización, cuyo propósito fundamental es desarrollar la concentración. Y luego tenemos el otro tipo de meditación que es la analítica. Esa es la meditación número 2, la meditación analítica. Analítica significa eso, que analizas, por ejemplo. La última vez hicimos un poquito de meditación analítica. ¿Por qué? Desde una perspectiva neutral, observamos o analizamos qué me está haciendo la ira a mí, cómo me hizo reaccionar, cómo me afectó esa situación, etc. Eso es un tipo de meditación analítica, porque es un poco de autoinvestigación. Tomas distancia de un evento y lo analizas sin juzgar si fue positivo, fue negativo, fue beneficioso o no. ¿Lo ves? Vamos a hacer eso al practicar meditación analítica. Lo haremos la semana que viene. Hoy vamos a dedicarnos a la meditación y concentración sobre todo. En fin, tenemos estos dos tipos de concentración, de meditación. Una meditación para concentrar o para desarrollar la concentración y otra meditación para analizar. Y las realizamos de forma separada. Porque en el momento en el que, si te has concentrado en algo, en el momento en el que empiezas a analizar, puedes distraerte. Pero y a la vez, si analizas algo y te concentras demasiado en una única idea, por así decir, el análisis no fluye. Entonces haremos las meditaciones de forma separada. Por un lado, meditación concentración y por otro lado, meditación analítica. Y más adelante, los practicantes avanzados pueden unir las dos. Pero eso ya no es parte del Descubre el budismo. ¿Está claro estos dos tipos de meditación? Porque la meditación analítica es la que realmente cambia la mente. La meditación en la concentración ayuda a concentrarse. Y lo que también hace, y eso es muy interesante, es que cortas las distracciones y la pesadez mental. Para la meditación en concentración necesitas un objeto, una imagen, una flor. Para principiantes es mejor usar la respiración. Necesitamos un objeto con el que practicar la concentración. Porque la respiración es buena en ese sentido porque es algo natural. Cuentas de 1 a 10 y eso te ayuda a concentrar tu mente en algo, ¿no? En la literatura Abhidharma explica que es mejor contar solo de 1 a 10, porque si cuentas de 1 a 100 te perderás en la cuenta seguramente. Son cuestiones muy prácticas, ¿no? Entonces, imagina,
Cuentas cada inspiración como 1, expiración como 2, inspiración como 3, expiración como 4 y así hasta 10. Y luego empiezas a contar otra vez. Cuando haces esta práctica de concentración, contando la respiración, ¿qué ocurre? Escuches algo y ¡bum! Tu mente se va corriendo a ese sonido. O piensas en esta mañana, o piensas en esta noche. La mente siempre está en el pasado o en el futuro. La mente nunca está en el presente. Y eso necesitamos entrenarlo. Lo que ocurre con esta meditación es que diriges, enfocas tu mente a que esté presente, para que solo haga una cosa a la vez, que es contar la respiración. Nada más, todo lo demás puede esperar. Para la meditación es importante también tener las condiciones adecuadas. El móvil tiene que estar fuera de tu vista y en silencio, porque si lo tienes ahí delante, aun cuando esté en silencio, ¿verdad? Estamos muy apegados al móvil. La gente duerme más con el móvil que con su compañera o con su compañero, ¿no? Todo el rato con ellos. Chiqui, chiqui, chic. Se han hay 20, el 20% de la gente en Inglaterra, el 20% de perdón, el 20% de lo que anda una persona es mirando el móvil, se ha investigado. Es decir, condiciones para meditar, cortar las distracciones. Nuestra mente está distraída todo el rato, así es que tenemos que empezar eliminando las distracciones exteriores, ¿no? Estableces una rutina, por ejemplo, por la mañana temprano. Ese es un buen momento para empezar la meditación. En fin, cortas todas las distracciones, un momento tranquilo, que no sea muy ruidoso, porque siempre que escuches algo, tu mente, ¡bum!, se va. Por ejemplo, aquí oyes una ambulancia o lo que sea, o música, ¡bum!, tu mente sigue ese sonido. ¿Ves? Mira, ahora se oye algo. ¿Ves? Oh, es esto, o esto otro, o hay coches. Seguido, ¿verdad? Pero no hay beneficio en hacer eso, en pensar así. Entonces, cuando tratas de desarrollar la concentración, lo que haces es cada vez que viene un pensamiento, dices, puedo esperar, no me interesa. Diriges tu mente en una dirección particular. Esto genera muchos beneficios. No solo eres capaz de dirigir tu mente en el pensamiento que quieras seguir, que luego más adelante te ayudará a ser capaz de no seguir pensamientos negativos. Eso es un aspecto positivo de la concentración. El otro es que te vuelves mucho más consciente de las cosas. Lo mismo con una persona media, ¿no? Tipo medio. Por ejemplo, en la sociedad normal, muchos están mirando el móvil o escuchando música, pero desde que se despiertan por la mañana, tienen impulsos sensoriales, ¿no? Todo el rato. Si las sentaras en una habitación sin nada, sin estímulos, se volverían locas en un momento. No serían capaces de estar en una habitación sin nada, porque no pueden estar con una situación así. Se han hecho estudios, las mujeres reaccionan un poco mejor que los hombres, pero en los últimos 10 años esto ha empeorado, ¿no? La capacidad de estar en silencio, sin hacer nada, sin estímulos. Hay gente que no podía soportar su mente. A ver, yo me río, pero esto es muy triste. Hay gente en estas investigaciones, un porcentaje de gente que preferían tener pequeñas descargas eléctricas antes que no tener nada. Y no somos conscientes de nuestra vida y por eso hay tantos problemas y miedo, ansiedad. No hay calma en la mente de la gente.
Esto significa que la calma de la mente la podemos conseguir con la meditación en la concentración. Si tienes más calma en tu mente, las cosas se reflejan mejor, como lo que se refleja en la superficie de un lago en calma y tranquilo. Con nuestra mente es muy similar, ¿no? Cuando es una forma de incrementar tu conciencia de las cosas. Si lo haces de forma regular, si te piensa que a lo mejor antes cuando te enfadabas, te sobrecogía y en fin, pero luego con el tiempo, a partir de la práctica de la concentración, puedes decir, lo detectas, me estoy enfadando, viene la irritación. Y ya no es una fracción de segundo en la que ya te sobrecoge la emoción, sino, no, puedes romper esa pequeña fracción de tiempo y lo ves llegar, lo ves cómo se va desarrollando en ti. Es decir, eres más consciente y por tanto puedes tomar algún tipo de medida o de acción. Eso es muy importante, porque si tomas una medida antes de que la ira se desarrolle, puedes hacer algo con ella. Puedes pensar, cuando la emoción ya te ha secuestrado y la ira se vuelve muy fuerte, ya no puedes hacer nada. La concentración, la meditación en la concentración nos ayuda a ser más conscientes de lo que pasa en nuestra mente. Porque a veces pasa, a veces te levantas por la mañana y estás contenta porque has tenido un sueño estupendo y luego te descubres estando de mal humor y ¿qué ha pasado? No nos damos cuenta, no sabemos lo que nos está pasando. Si fuéramos conscientes de todo ese flujo de emociones durante todo el tiempo, sería mucho más fácil transformarlos o tomar medidas. Y bueno, aunque sale ya del propósito del curso, no hay gente que llega a unos niveles de concentración que son capaces de ser capaces de, en fin, de ver cosas o de hacer cosas que son realmente extraordinarias, ¿no? Piensa que si tuvieras una mente que fuera capaz de decir, uy, ahora estoy un poquito irritada, ahora estoy un poco tal, o ahora me siento tal, sin implicarse. Podrías ver todas esas emociones destructivas que vienen y que van, pero que no te influyen. ¿No sería eso bueno? ¿No sería agradable? Es como ver una película, pero saber que hay una distancia, ¿no? Piensa en el beneficio que podría provenir de esta concentración y de esta capacidad de dirigir tu mente, además, no solo ser consciente de lo que te pasa, sino de dirigir tu mente donde quieras. En plan, uy, detecto tal cosa, ese pensamiento no me gusta. Y diriges la mente hacia otra cosa positiva, ¿no? Ese entrenamiento nos ayuda en el futuro para no seguir pensamientos negativos o emociones destructivas o patrones negativos. Hay muchos beneficios en la meditación, en la concentración en sí mismo, pero para transformar la mente necesitamos la meditación analítica, razonamiento. ¿Por qué? Porque la ira y el deseo excesivo, obsesivo, o los celos, o el orgullo, o la ansiedad, el miedo, ellos utilizan formas incorrectas de razonamiento para interpretar la realidad, de forma que en una fracción de segundo estás convencida, esta persona es horrible, fíjate lo que ha hecho, fíjate lo que me dijo, y esto está mal, y por eso me estoy enfadado con ella, y tal. En esa fracción de segundo llegas a esa conclusión, pero ahora lo que vamos a hacer es los aspectos positivos del razonamiento a través de la meditación, de la meditación analítica, como si fuéramos científicos que analizan, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hice la última vez? ¿Cómo reaccioné? Lo ves desde la distancia, porque hay mucha más claridad cuando ves las cosas con distancia. A veces el problema en la vida o en las relaciones es que a veces lo mejor es
lo mejor es irse a pasear, ¿no? O irse de vacaciones. Es decir, intentar establecer una cierta distancia o establecer un cambio ahí para poder ver las cosas con cierta frescura y perspectiva y entender lo que ha pasado, ¿no? Em, o o, perfectos, claro, a veces con los deportes extremos, ¿no? La gente a veces practica deportes extremos y necesita estar completamente presente, sin distracción, y eso es un tipo de gozo mental, ¿no? A eso también intentamos llegar a eso con esta concentración. Yo creo que por eso los deportes extremos son tan adictivos o populares, ¿no? Porque te obligan, ¿no?, a estar tan presente, que esa concentración tan clara, tan firme en el presente, tiene como resultado esa sensación de gozo, ¿verdad? A ver, ¿sabéis esta? Está una competición en Inglaterra, que es gente que se echa rodando por una colina y el primero que llega abajo le dan un queso gigante o algo así. No sé cómo se llama, esto es muy gracioso, pero bueno, esto es un tipo de deporte extremo que a mí me hace mucha gracia. Pero bueno, a ver, si no estás en el presente, te pierdes cosas, ¿no? Y es decir, cuanta más concentración generes, más calma mental vas a tener, más gozo mental también. Luego, cuando la gente consigue ciertos niveles de concentración, ya no tienen interés en vivir donde vivían antes, ¿no? Hay yogis en la tradición hindú, también tibetanos, que viven en el Himalaya, en sitios donde hay nieves perpetuas, sin posesiones, con las ropas que llevan y ya está. Solo puedes hacer eso si obtienes algo a cambio, pero lo que hacen es trabajar con la mente y generan formas sutiles de conciencia que les permiten vivir sin comer, sin beber, sin dormir, simplemente están ahí en meditación. Eso es posible para la mente. Se han hecho estudios de estas cosas. Estos meditadores olímpicos, por así decir. Richard Davidson es el neurocientífico que ha hecho muchas de estas investigaciones y ha llegado a conclusiones muy interesantes. Se han hecho muchas investigaciones científicas sobre las posibilidades de la mente. Y en particular, Richard Davidson lo que encontró es que estos meditadores que tenían una experiencia de al menos 15.000 horas de meditación producían ondas gamma que estaban más allá de los espectros de medición de los instrumentos. Antes no se sabía que el cerebro humano podía producir esa intensidad de ondas gamma antes de investigar a estos meditadores. Por el poder de la meditación, ellos no se aferran a las emociones o lo que suceda en su mente en ese momento. Si tienes agua y escribes en el agua, se borra inmediatamente. Es un poco, esa sería la imagen. Hay una aflicción, la dejan ir, no se aferran a eso. Es como escribir en el agua. Eso es lo que pasa en la mente de estos meditadores. Pero para nosotros las emociones es como si las escribiéramos en piedra. Son muy difíciles de eliminar, de borrar. Es decir, es posible
conseguir estas cosas, estos estados mentales de calma mental o de concentración, puedes producir esta mente. Por eso me gustan los el término de meditadores olímpicos, porque con el cuerpo físico tienes limitaciones, ¿no? Con los, los récords olímpicos en fin, se rompen, ¿no? Pero por, por márgenes muy pequeñitos. Pero la mente está más allá de cualquier límite. Puedes llegar al estado de Sangye, el estado de completa eliminación, cesación de cualquier obstrucción y perfección de todas las cualidades. Pero para eso, la concentración no es suficiente. Necesitamos la meditación analítica. De ahí viene la verdadera transformación. A ver, ¿cuánto tenemos? ¿Tenemos media hora más? Sí, a ver, son las 8. A ver. Gisela está mirando el reloj de la Gompa. ¿Qué estaba diciendo? Meditación analítica, ¿verdad? Sí, bien, con la meditación analítica ves que hay emociones destructivas y surgen en una fracción de segundo, ¿no? La ira, la ansiedad, el miedo. Fíjate lo que me ha hecho, lo que ha pasado, tal, tal, tal. Es como creamos una realidad basada en formas de razonamiento inválidas, incorrectas. Ahora vamos a utilizar la capacidad de la mente de una manera positiva, es decir, revisitando esas situaciones y entonces analizándolas con perspectiva. ¿Qué me pasó? ¿Qué sentía? ¿Qué le hice a los demás? Etcétera. Para llegar a una conclusión. Por ejemplo, bien, pues la ira no es algo constructivo, entonces quiero aplicar un antídoto a la ira. Por ejemplo, la paciencia. Bien, si practico paciencia, todavía puedo ser alguien muy directo, puedo decir lo que tengo que decir y ser muy claro con la gente. Y eso es lo importante, pero con la mente calmada, con paciencia. En un problema de pareja o en una reunión, la persona que está calmada, pero es directa, es mucho más productiva para resolver el problema, mientras una persona que está irritada o llena de ira o lo que sea. Es decir, ves los beneficios de practicar la paciencia y luego las faltas de practicar la ira, aunque bueno, estamos practicando ira todo el tiempo, ¿no? Pero ves los beneficios de la paciencia, las faltas de la ira y entonces llegas a la convicción, ajá, necesito practicar paciencia. Ese es el poder de la meditación analítica, nos ayuda a cambiar la mente, a variar la dirección de la mente. Hay mucho más que decir aquí sobre, por ejemplo, los factores mentales, el juego que tienen en esto, pero la semana que viene. La meditación analítica, ahí es donde proviene la verdadera transformación de la mente. Pero la meditación de concentración es necesaria para desarrollar concentración, para tener una mente enfocada, calmada, consciente, concentrada, y aplicar luego eso en la meditación analítica. Esto es muy interesante. Con la meditación de la concentración puedes llegar a estados mentales que no has experimentado nunca antes. Te vuelves más consciente de las cosas, pero la transformación proviene a partir de la práctica de la meditación analítica. Igual que eso, porque con la meditación analítica puedes eliminar las emociones destructivas, como ya hemos explicado, en base a que no forman parte inherente de la mente, vienen y van, no son permanentes y además no están de acuerdo con la realidad. Estas aflicciones que se clasifican de muchas veces, tenemos las tenemos de entre las muchas clasificaciones, hablamos de los 3 venenos, las 3 aflicciones o engaños mentales o emociones destructivas que están en la raíz de todos nuestros problemas.
Pero bueno, ¿cuáles son? Hablaremos de esto en detalle más adelante, pero ¿cuáles son estos tres? Ahora quiero que los escuchéis. ¿Cuáles son los tres venenos de la mente fundamentales? Las tres emociones negativas raíces, el deseo excesivo, el apego muy fuerte. Esa es una. La segunda, la ira. La ira, el enfado. La tercera es la ignorancia. Hablaremos de esta en profundidad más adelante. La ignorancia es muy importante comprenderla. La ignorancia es la raíz de todas las emociones destructivas. Tenemos el apego, la ira y la ignorancia. El apego, la ira y la ignorancia, estas tres no están de acuerdo con la realidad, no están en consonancia con la realidad. Estas tres no son parte inherente de nuestra mente y estas tres están cambiando momentáneamente. Surgen, permanecen un tiempo y se desintegran. ¿Cuál es la diferencia entre el apego y la ira? El apego sobrevalora o impone cualidades positivas en el objeto, exagera las cualidades positivas del objeto, mientras que la ira solo se centra en los fallos del objeto. Cuando estás enfadado con alguien o con una situación, piensas que esta persona es negativa. Pero cuando viene un amigo y te dice, venga, no, esta persona, fíjate, todo lo que ha hecho bueno, tú, no, 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 no. Todo eso esta persona es malísima. Esa es la mente de la ira, que no quiere, no se permite reconocer ni un solo aspecto positivo de esa persona, ¿no? Solo se centra en las faltas. Hemos hablado de la imagen mental de esa persona con la que estamos enfadados, ¿no? Es una imagen mental que hemos creado nosotras. Esa no es la persona, es nuestra imagen. Una persona que te ha molestado y cuando te vas piensas en ella una y otra vez y estás creando tu propia realidad, pero esa no es la persona. Pero tú piensas que esa imagen que has creado tú es la persona, es la realidad y eso es lo que causa el problema. Creo que ya mencioné la vez pasada uno de estos psiquiatras de la Universidad de Pensilvania que ya murió, que dijo que entre el 80 y el 90% de lo que aparece a la mente de una persona que está dominada por la ira está completamente fabricado, es algo fabricado por ella misma, no está en concordancia con la realidad. Es decir, esta mente solo quiere ver las faltas, no las iras. Por eso la ira no está de acuerdo con la realidad. Tenemos una persona que es, por ejemplo, vamos a ver, mitad y mitad. Tiene 50% de falta, 50% de virtudes. Pero la mente solo ve el 90% de las faltas, de faltas, por así decir. Esa es la mente de la ira. Y por eso quieres separarte de esa visión o de esa situación. Ay, perdón. Y por eso, por esa visión de la ira, lo que quieres es separarte de tu objeto, generas aversión, quieres separarte del objeto de tu ira. Eso es lo que hace la ira. La ira sobrevalora las faltas del objeto y quiere separarse del objeto. El apego es exactamente lo contrario. El apego solo ve las cualidades del objeto y quiere estar con ese objeto. Y cuando se separa del objeto, entonces llega la ira. Tú pides tu comida favorita, pasta, comida china, perdón, comida india, paella, lo que sea, para mis amigos en España. Bien. Una vez, me pidieron que fuera a Madrid. Yo estoy muy, muy ocupado y me mandaron este vídeo de una paella gigante que se estaban zampando. Pero bueno, si sientes apego por un objeto, generas muchas expectativas y piensas, cuando lo consiga, voy a conseguir la satisfacción. Pero cuando llega eso, hay
no se satisfacen porque tu deseo ha aumentado. No solo ves como solo ves las cualidades positivas del objeto y las exageras, con lo cual las expectativas que generas a partir de ahí no son realistas. Uno de los presidentes en India dijo, él era un poeta y dijo, si, si estás en una relación, ten, ten cuidado. Te casas con el carácter de la persona, no con el aspecto. Yo recuerdo que antes de vestirme así, antes de ser monje, cuando conocías a alguien y decías, wow, esta persona es tan estupenda, tal, pero luego la conocías y veías que las expectativas no se cumplían. No hay nada malo con las relaciones, con las vacaciones, con la comida. No hay nada malo con eso. El problema es el apego, porque el apego crea un tipo de superimposición, de creación en la que solo ves cualidades y eso no es real. Si tienes demasiadas expectativas con una persona o una comida o unas vacaciones o lo que sea, cuando no se satisfacen estas expectativas, hay mucha insatisfacción. Por eso se dice, no puedo conseguir la satisfacción. O como dice la canción de U2, ¿no? Pero todavía no he encontrado la satisfacción que busco. Esa es la insatisfacción que surge a partir del deseo que sobrevalora las características positivas del objeto. Eso genera expectativas que no pueden ser satisfechas por el objeto y genera insatisfacción. El apego es una emoción destructiva. No hay nada malo con las relaciones, con disfrutar de la vida y de las cosas. El apego es el problema. El apego es la emoción destructiva. Apego, ira y luego tenemos la ira. Seguimos con los 3 venenos. La ignorancia significa no saber. Ma Rigpa. Esta es el quinto término que os explico en tibetano hoy. Rigpa significa conocer, saber. Ma es un prefijo negativo, es decir, ma Rigpa, no conocer, no saber. Hay muchas formas de no conocer. No saber lo que mis amigos españoles van a cenar hoy, por ejemplo. Pero eso no es un aspecto perturbador, al menos no es para mí, ¿no? Pero la verdadera ignorancia de la que estamos hablando aquí es no saber, no conocer la realidad. Hablaremos de esto más de lo que os gustaría más adelante. Esto es algo muy esencial. Cuando hablamos de que la mente está vacía de existencia inherente, ese es el potencial de la mente, que está vacía de existencia intrínseca. Es decir, que por su propio lado no hay mente, no hay un yo que exista por sí mismo, no hay un cuerpo que exista por sí mismo. El yo es un aspecto muy debatible. En budismo, en la neurociencia, hoy día, se habla de la experiencia subjetiva. Algunos neurocientíficos se dedican a investigar esto y hablan de... Es muy problemático establecer la experiencia subjetiva del yo, ¿no? Porque ese yo, cuando lo buscas, no está ahí, no lo encuentras. Significa que el yo, el self o el yo, no hay un yo existente por sí mismo. Fue en otra clase que hicimos un ejercicio similar. A ver, para vemos el yo siempre está presente en las emociones destructivas. Yo quiero esto otro. Nos hace sentirnos muy concretos, ¿no? Muy concreto.
¿A qué? Aquí, a la gente que está online. Venga, vamos a hacer una prueba. A la de 3, que todo el mundo se enfade. 1, 2 y 3, ya. Enfadaos. Eso es muy difícil. Pero si yo digo, ay, fíjate a vosotros ahí en el Zoom, pero qué cara tenéis, qué mal te sientan las gafas, qué haces ahí. Ahí puedes decir, oh, Geshe-Nanda me ha dicho esto, ¿cómo se atreve? Talala. Y ahí sí que te enfadas. Ahí, porque ahí ya hay algo relacionado con el yo. Porque ese yo se considera concreto, autoexistente. Hay algo que me ataca y la ira surge espontáneamente. A eso nos referimos con la ignorancia. Esa ignorancia que desconoce la verdadera existencia del yo. No os preocupéis si no lo habéis entendido. Hablaremos de esto más adelante. Es decir, la ignorancia es la raíz de todas las emociones destructivas. Cal O'Reilly, uno de mis científicos, David Bohm es uno de mis científicos más favoritos, mecánico cuántico. Lo considero muy inspirador, extremadamente inteligente, con la mente muy abierta. Llegó con nuevas ideas en la mecánica cuántica. Con ideas controversiales y contrarias a las corrientes principales que decidieron ignorarle. Pero bueno, hoy es alguien muy reputado. David Bohm es alguien muy interesante, si os interesa la filosofía, la espiritualidad, la mecánica cuántica. Hay muchos diálogos entre Krishnamurti y David Bohm, por ejemplo, y muchas otras personas. Hay una persona, Infinite Potential o Potencial Infinito, es una película muy interesante. Al final de la película, David Bohm camina cerca de un árbol y dice, esta sensación de un yo concreto, de esta autoidentidad o de la identidad del yo que tenemos, individual, es la raíz de todos los problemas en sociedad. Pero dice, esta identidad es solo un show, un espectáculo muy convincente, pero no está ahí. Y esta es la raíz de los problemas de toda la sociedad. Y porque Buda dijo, este yo que nos parece tan concreto, parece ser de esa forma, pero si lo buscas no lo vas a encontrar. Si lo examinas, verás que no existe de la forma en la que aparece. Y eso es a lo que nos vamos a dedicar en este curso también, ¿no? A revelarlo. Bien, los 3 venenos, las 3 emociones negativas raíces, apego, ira e ignorancia, siendo la ignorancia la raíz de todas las demás, porque todas las aflicciones están enraizadas en esa concepción del yo. Bien, ahora vamos a hacer una breve meditación. Para meditar, puedes sentarte en una silla, en el suelo, no importa. En este tipo particular de meditación que vamos a hacer ahora, para algunas hay que sentarse en posición de loto, con los canales abiertos, etcétera, pero ahora mismo no. Bien, se habla de la postura de 7 puntos de Vairochana. Vairochana es un Buda de forma. Vairochana es el Buda de la forma y por eso se relaciona con la postura de meditar, con las piernas cruzadas
en posición de loto si puedes, y si no, no es problema. Puedes estar en una silla y luego la mano derecha descansa sobre la izquierda de forma relajada. Si estás en una posición de loto, esto tiene mucho sentido. Pero bueno, para esta meditación no hace falta, ¿eh? Luego, la espalda tiene que estar recta. Ni apoyarse en el muro, ni inclinarse a un lado u otro. No, porque te vas a quedar durmiendo. La espalda está recta. Y fuera del, no te apoyes en el respaldo de la silla si estás sentada en una silla. ¿Sí? Se llama así el respaldo de la silla, sí. Oh, no, mi inglés no es perfecto. ¿Eh? Es decir, una línea recta que atraviesa tu espalda sin apoyarse en nada. La cabeza está ligeramente inclinada hacia adelante, de forma que la coronilla está en línea con la espina dorsal. Esto tiene que ver con los canales y las energías, con la respiración, para que todo sea natural. Los hombros están relajados, no están tirantes. Tiene que haber algo de aire, que corra un poquito de aire, un poquito de espacio entre el dorso y los brazos. La boca está cerrada y la lengua está tocando ligeramente los dientes de arriba, para no generar mucha saliva. Los ojos están casi cerrados, pero no están cerrados del todo. Hay un poquito de luz. No ves nada, pero entra un poco de luz. Es una técnica a la que te habituarás. Si quieres cerrar los ojos ahora está bien, pero te va a resultar útil tratar de abrirlos o tratar de abrirlos paulatinamente, brevemente. Entonces, estás sentado o sentada. En el caso de que abras los ojos, deberían mirar la punta de tu nariz. Los occidentales tenemos narices más largas, su santidad siempre hace bromas con esto. Pero bueno, es decir, miramos ligeramente hacia abajo, en el espacio frente a nosotras, ¿eh? Pero no los cierres del todo, si puedes. Es un poco encontrar ese punto medio entre la distracción y la somnolencia. Si los abres, te distraes. Si los cierras, te quedas durmiendo. Pues un punto medio, que entre un poquito de luz. Vamos a hacer ahora 9 rondas de respiración. Te sientas como hemos dicho y lo que hacemos es, te concentras contando la respiración. Respiras de forma natural, no fuerces nada. Inspiras a través de la nariz. Hay gente que no sabe cómo respirar. Cuando inspiras, tu vientre debe hincharse. El diafragma tiene que descender y el vientre se extiende, se ensancha. ¿Eh? Te crece la barriga, el vientre. Respira, inspira naturalmente a través de la nariz y lo cuentas. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Todo lo demás puede esperar. Pasado, futuro, pensamientos, todo puede esperar. Y si surge un pensamiento, no le prestes atención. No hay nada malo con que surja un pensamiento, simplemente no le prestes atención. Mantén tu mente enfocada en la respiración. Durante 1 o 2 minutos vamos a contar las respiraciones. Cuenta, cuando inspiras, cuentas 1, cuando sueltas el aire, cuentas 2. Cuando inspiras, cuentas 3. Y al expirar, cuentas 4. Cuando llegas a 10, empiezas de nuevo. No prestes atención a nada que no sea esto que surja en tu mente. Vamos a hacer esto durante un par de minutos.
All right, so then we can stop. Bien, ahora paramos. So if you do that, yeah, S- let's do that as your homework, if you like. You don't have to, but, you know, Que esto you do sea every day a little bit and then keep tus tareas para sessions quite casa. short. Si lo quieres hacer, That lo means puedes hacer todos quality los días. is more Las sesiones important que than sean muy quantity. cortas. La calidad es más Because if you importante keep que your la session cantidad. short, Si mantienes la sesión you train in corta, being very alert, right? te entrenas en Clear your estar mind, muy start to alerta. bring it back. Cada vez que la mente se But if the distrae, session is too la long, vuelves al then objeto. Si la it's sesión es easy to demasiado lose the larga, effort. es muy fácil in perder el being there esfuerzo, and ¿no? being En ser quiet and consciente, get en distracted. That's all. traer la mente de nuevo una y So you otra vez keep al them objeto. short sessions. Entonces, inicialmente, If importante you tener do this on a daily sesiones basis, breves. Y si lo haces a just a few diario, minutes in the morning, durante unos and minutitos then por la mañana, we will luego poco a poco vas meditando más explain tiempo, pero mudita meditation for a few minutes. I guarantee within a few months, garantizo que durante en unos meses verás el cambio, more ¿no? calm, Mente more más aware of calmada, más things. en paz, más So this consciente is de lo que very simple pasa. techniques, Es una techniques, técnica muy and really sencilla, pero beneficial puede long term. beneficiar Another mucho. thing to be known is that Otra cosa as que hay soon que as you saber es start que with a meditation like this, you empiezas might think, oh, there's more thoughts than before. en cuanto empiezas con esta meditación, puedes acabar pensando, That's "¡Ah! actually a good sign, Tengo más because pensamientos que antes". before you Eso were es not una aware of those thoughts. Claro, el problema es que antes no te dabas cuenta de todo lo que estaba pasando en tu mente. Eso es una buena señal. El que pienses que tu cabeza está más loca que antes. Es decir, te estás haciendo más consciente de lo que está pasando. Bien, entonces, hoy hemos hablado de la motivación, de las oraciones y de la dedicación, y que la dedicación es una especie de oración, pero que dirige los méritos a un determinado propósito. También hemos hablado de la meditación de concentración y la meditación analítica. La meditación en la concentración o de emplazamiento de calma mental nos ayuda a calmar la mente, y la analítica es un proceso de análisis del que hablaremos más en detalle la próxima semana. También hemos hablado de diferentes emociones destructivas, de los 3 venenos, el apego, la ira y la ignorancia, y lo que son cada cosa. El apego exagera las condiciones positivas. Ay, perdón. A veces lo que digo por aquí es distinto de lo que pienso. En fin, con apego sobrevaloras las cualidades y no ves los fallos, y al revés con la ira. Mientras que la ignorancia se refiere a este concepto del yo, ese yo concreto que siempre está presente, ese yo y mío, esa apariencia de yo y mío, como si fueran concretos. El problema no es cómo se nos aparecen, sino que esa ignorancia no conoce el verdadero modelo de existencia de ese yo y mío. Y por eso, en esa ignorancia están enraizadas todas las demás aflicciones. Bien, ya hemos hablado también de la postura de meditación, la repetiremos la semana que viene. Y ahora pasamos a las preguntas antes de terminar. Esta es mi parte favorita de la tarde. I have a question. You were talking about the gamma waves, the research. I'd be interested in knowing if you could recommend a good book on that. Sí, sobre unas investigaciones que ha mencionado Geshe-la, como Richard Davidson, si te metes en Google y pones su nombre, y pones Richard Davidson, meditación, etcétera, saldrán el título de los libros. Hay varios. Daniel Coleman and Richard Davidson, right? Yeah. No sé si lo pondré en el chat, ¿vale? Hay un libro muy bueno en concreto, es un resumen de décadas de investigación. Hay muchos artículos también que puedes encontrar online
y publicaciones en revistas científicas, pero este libro resume un poco. Mira, aquí está, lo tenéis en el chat. Okay, wonderful. Thank you. Yeah. I prefer it pre-digested. Yeah, it's very interesting material because it proves because La there's ciencia de la no meditación specific de Daniel right? It Goleman. proves what is possible with the mind. Lo que prueba es lo que es posible hacer con la mente. Si entrenas tu mente, puedes cambiar tu cerebro. Se ha hecho mucha investigación en este campo. Okay, thank you, Tom. Next we have Sarah. Bien, ahora una pregunta de Sara. Thank you, and thanks for today. It's just a quick question on technology and how Una pregunta do sobre you la manage your relationship with technology tecnología. as Buddhists, because I definitely have an unhealthy relationship. Y cómo particularly tenemos una after relación lockdown and watching too much stuff no on muy telly, sana con and la it's changed that. And I just tecnología. wondered if you kind of use it a lot, or if you try to not engage too much with. Sorry, my dog. Mi pregunta es para Geshe-la si él trata de evitar la tecnología o de no estar demasiado, bueno, metido con estas cosas. Para ciertas cosas la tecnología es muy útil. En el monasterio, durante 2 décadas, todo lo que tuve fue un Nokia de estos de que solo podías llamar y enviar SMS, y lo tirabas al suelo, se rompían 3 piezas, las volvías a unir y funcionaba igual. 2 semanas antes de llegar a Jamyang, hace 3 años, lo eliminé, ¿no? Pero, claro, hace tiempo yo comprobaba mis emails como unas pocas veces a la semana. Había que, porque no tenía mucho interés, tenías que ir a la habitación, conectarte al teléfono, y ahora mismo ya está aquí, es inmediato, siempre. Tienes que crear una cierta disciplina para ti, ¿no? Yo lo que hago, por ejemplo, es por las mañanas no toco el teléfono. Luego, para comunicarte con la gente, claro, lo necesitas. El email es estupendo, pero cuando me preparo para diálogos o vídeos o lo que sea, presentaciones, exposiciones, etcétera, pues es algo muy útil, pero yo leo las noticias de la BBC en la aplicación, no las veo, las leo. No veo mucho la tele, claro. Tienes que ver lo que puedes hacer y lo que no. Hay gente que necesita, pues distraerse un poco a veces. Hay cosas buenas en la tele también, ¿no? Pero básicamente mucha basura. Puedes hacer zapping y estar todo el rato ahí, dale que te pego. Y no hay satisfacción con eso, y después de una hora, te cansas y te vas, no vas a conseguir nada con eso, ¿no? Además, con las noticias, por ejemplo, si las ves, la imagen tiene un impacto en tu mente mucho más fuerte que si las lees. Las imágenes de la tele tienen un impacto muy grande en la mente. Claro, como su santidad dice, ya no veo las noticias nunca, pero las escucho. Pero bueno, tienes que ver por ti misma qué es lo que es bueno para ti, qué es posible. Hay que, generar una cierta disciplina y valorar si es necesario para ti o no, pues estar tan conectada a Internet, a los medios de comunicación, etcétera. Pero bueno, también puedes usarlo para ver documentales sobre la mente o cómo ser un mejor ser humano. No es solo una cuestión de distracción, también puede ser positivo, ¿no? Para ver películas donde la gente se pasa el rato matándose entre ellas, etcétera. Tienes que juzgar por ti misma. Thank you. Okay, thank you, Sarah. Next we have Leonie. Hi, Leonie. La siguiente Hi, pregunta. mine's a really short question. Thank you for the teachings. It was just
just to get a bit more specific guidance on the amount of time to meditate for that's actually going to make a difference, because you said ¿Cuánto tiempo tenemos que meditar? De forma más específica. Has dicho que meditamos con sesiones breves cada día, pero son 15 minutos, 5 minutos. Bien, comienza con unos poquitos minutos cada día. Te sientas, generas la motivación. Digamos 5 minutos. Y luego, después de unas semanas, puedes hacer 10 minutos. Trata de aumentar el tiempo lentamente. No te emociones mucho de, oh, esto me gusta, y luego lo haces una semana muy fuerte y luego ya no meditas la semana siguiente, luego vuelves. No, eso no es productivo. Tienes que hacer una estructura de forma ordenada en la que vas aumentando la duración de las sesiones poquito a poquito. Es mejor todos los días 10 minutos que hacer un día a la semana 1 hora, ¿no? Por eso es aconsejable empezar con sesiones de 5 minutos, siéntate, genera una buena motivación, cuenta las respiraciones durante eso, un par de minutos, luego dedicas y luego paras. Ya está, ya tienes la sesión. Después de unas cuantas semanas haciendo esto, pues haces 10 minutos. Unas semanas después puedes añadir meditación analítica de hasta 15 minutos en total a lo mejor. Es un proceso creciente en el que te vas habituando. Thank you. Abelardo? Thank you, wonderful class. My question is, if one can let go of counting after a while, after a few, Uno puede en la meditación olvidarse de, o sea, dejar de contar después de un tiempo las respiraciones. Sí. Sí, puedes simplemente ser consciente de la meditación, de la respiración, pero no te pierdas en los pensamientos. El contar la respiración es una herramienta que nos permite enfocarnos en la respiración. Puedes, por ejemplo, en vez de contar, centrarte en las sensaciones a través de los orificios nasales, pero cualquier cosa que te sirva, ¿no? Pero asegúrate de que estás en ese punto medio entre la excitación y la somnolencia. También puedes utilizar otros objetos. Puedes utilizar una imagen de Buda, por ejemplo, para practicar concentración. Porque la respiración para principiantes es buena, pero en niveles más avanzados es bueno. Sí, la respiración se vuelve tan sutil o incluso llega a parar que deja de ser un objeto adecuado. Entonces, al principio, si te enfocas en la respiración, naturalmente eso tiene el potencial para calmar la mente y necesitamos una mente calmada para meditar. Por eso tiene un bono doble, ¿no? Te practicas la concentración, pero de forma natural, al centrarte en la respiración, la mente se calma. Bien, a ver si hay alguna pregunta de personas asistiendo a la Gompa de Jamyang. Exactamente, para el grupo, para nosotras, en el grupo de hispanohablantes, vamos a tener una charla, o sea, un encuentro la semana que viene para las preguntas. ¿Es lo mismo esta meditación de concentración que la meditación de shamatha o calma mental? Es muy parecida, pero la terminología... A ver, el método es... La meditación en concentración es el método, la calma mental es el resultado. La calma mental es un estado de la mente que puede permanecer en su objeto tanto tiempo como lo desee. Es decir, la concentración es un factor mental que nos permite que la mente permanezca en un objeto. Pero no tenemos calma mental, que es un estado al que queremos conseguir. Samadhi
o calma mental, que es lo mismo, sería el resultado de esa práctica de concentración. Shamatha, yeah, same thing, right? Shamatha es So lo that means mismo. shamatha meditation is actually La meditación concentration shamatha es la meditación de concentración to accomplish o la samadhi, meditación de calma mental. Ahora, calm body. la meditación para conseguir esa calma mental, pero el samadhi o la calma mental es ese estado mental que se consigue a través de la práctica de la concentración que permite establecer la mente en un objeto por el tiempo que se quiera. So there's Vipassana es un tipo de meditación analítica being aware about certain aspects of the con body, varios the aspectos, ¿no? feeling, Ser consciente de aspectos de la mente o de las sensaciones. in what is this I? Does this I exist? También está, por ejemplo, el aspecto de analizar qué es este yo, qué se me aparece. Hay diferentes niveles o aspectos de meditación analítica dentro de esta práctica. Yeah? Oh, Bien. wow, we stop in time today. Ya estamos. Uy, hoy hemos acabado a tiempo. Increíble. Esto no os acostumbréis, que no pasa mucho. Muy bien, muchas gracias. Tratad de pensar estas cosas y ponerlas en práctica. Tratar de hacer estas meditaciones si queréis y tratar de ver cómo si es cierto o no lo que hemos dicho de las emociones destructivas, ¿no? Si la ira solo se fija en las faltas, etcétera. Si la ira nos hace que solo queramos separarnos de ese objeto, si están en concordancia con la realidad o no. De forma similar, el apego, si el apego sobreestima las cualidades del objeto y que no quiere ser separado de él por nada, observar esto a ver si es cierto o no. Y están las emociones destructivas enraizadas en ese concepto del yo. Ese sería un poco los deberes para casa, ¿no? Si queréis hacerlo, no estáis obligados a hacerlo. ¿Hay alguien que nos quiere enseñar a su hija? Nicola, did you have a question? Nicola. Hi, Gisela. Thank you so much for the teachings. My son meditates with me each morning. Mi hijo es un nene. Mi hijo medita conmigo por las mañanas y quiere hacerte una pregunta. What's your name? Mason. Mason, okay, go ahead. Mason es el nombre del nene. Can you all multitask something? You can, yeah. Podemos hacer I think he's interested in how much should he's always on the go, busy. Yeah. Mommy is probably saying, okay, focus, but Yeah. there's so much to do. Come and listen to the answer. Come. La pregunta es, ¿podemos hacer este multitasking, estar haciendo muchas cosas a la vez? Es bueno. Si tu mente está calmada, puedes hacer multitasking, puedes hacer muchas tareas a la vez muy bien, con una mente en calma. Si calmas tu mente primero, si haces esta meditación con tu madre, puedes ser un super multitasking, ¿no? Puedes ser fenómeno haciendo muchas cosas a la vez. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Tratad de hacer los deberes y vamos a dedicar todas las cosas positivas que hemos discutido. Vamos a dedicarlas para un propósito, para que todos los seres encuentren las enseñanzas y lleguen a la iluminación, y para que nosotros y los demás podamos generar la bodhicitta y comprender la vacuidad. Para eso vamos a dedicar. Dedico todas las virtudes que haya acumulado para el beneficio de las enseñanzas esenciales y en particular para que las enseñanzas esenciales de Venerable Lobsang Drakpa resplandezcan por siempre. Que la vida de los gloriosos maestros sea larga y estable, que todos los seres ilimitados como el espacio tengan felicidad, que todos sin excepción acumulemos méritos y purifiquemos negatividades, y que seamos bendecidos para alcanzar pronto la budeidad.
Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Que la suprema joya de la visión de la vacuidad que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Okay, thank you so much. See you next week. Yeah. Muy bien, muchas Bye. gracias. Nos vemos la semana que viene. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Thank you so very much, Geshe-la. Thank you so much. Bye, Geshe-la. Bye, man. Bye bye.